Buena gente, bienvenidos al canal Darwin Games en otro capítulo más de Vampyr. En el episodio anterior habíamos hecho toda la parte de Dorothea Grain. Habíamos visto por qué está ayudando en este barrio. Hemos visto que la mayoría son exiliados de Rumanía, que por la guerra, y que por eso los estaba echando una mano, ya que ella también es rumana. En este capítulo, primero de todo, miraremos a ver si puedo aprender. Creo que no, creo que necesito algo más para poder aprender con la sangre que tenía. Lo del tema de las migrañas. Así que como veo que no, voy a ir con Ashbury, con la señorita que nos pidió hacer la misión de callar a esta tía, de callar a Dorothy. No la he matado, por lo que estoy haciendo la build full humano e intentando salvar a todas las personas. Me faltan aquí dos personas no, 3 personas por conocer, que es algo interesante. Me gustaría saber dónde están, pero bueno. Me faltan 3 personas. De momento hemos curado a todos. Y... What? Pero sí, sabemos dónde está. Bueno, da igual. Y nos faltaría este de aquí. Vale. Desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? Quédate en Whitechapel. Vale, y esto de aquí nos falta también. Hablar con 3 personas que no conocemos. Imagino que... Mira, aquí hay un evento. Así que vamos a ir al evento primero antes de ir a hablar con Ashbury. Ya que el evento puede, y solo puede, que nos eche un cable a la hora de conocer gente. Además que nos falta un montonazo de zonas por mirar. Así que nada, vamos para ello. Bueno, hemos visto ya que los enemigos de esta zona, ojito, o sea, están bastante fuertes. Hay que tener cuidado. Vale, es por ahí, pero no podemos ir por ahí. Así que vamos a ir por ahí. Que por aquí ya lo hemos abierto. Ábrete, sésamo. Vale, es dentro, diría. Diría que es dentro. No, no me jodas que por no haber limpiado bien esto sea... Sí, ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta, tío. Unlucky. Creo que en el capítulo anterior deberíamos haber limpiado esto mejor. Puede que la hayamos liado. Parda, además. Puede que la hayamos... Por cierto, sí, me he muerto. Correcto. Puede que la hayamos liado parda. Vamos a ver. Esperemos que no. Cosa que me haría bastante mal. Pero... Vamos a ver. Estoy ahora mismo pensando a ver si la hemos liado o no. Pero hemos dejado a Dorothea al lado del cuerpo de un tío que se puede transformar en Skull. Y ahora mismo está lleno de Skulls. Así que... Esperemos que no, pero creo que sí. La cosa. Esperemos que no, pero... Tiene pinta de que... Pero, en serio. Qué puta locura. Me acabo de zampar, Por el amor de Dios. Que casi me muero, loco.
Ay, que me muero otra vez. Uy, qué inútil que estoy hoy. Bueno, no me lo tengáis en cuenta. Madre mía, vaya liada. En un momento. No, pero los puedo matar fácil. Lo único que la estoy liando de mala manera. La estoy liando de mala manera. Vale, pierdo sangre. Me dan experiencia. Porque tal. Por la pelea, yo qué sé. Mira, ven, aquí anda. Vale, debería chuclar otro más. Y ya tengo el level para ir para allá. Ya tengo la habilidad. A ver que sea el tope. Vamos a hacerlo bien, anda. Que estoy liándola de mala manera y tampoco es plan. Tampoco es plan. Lo que esperemos es que seguramente esté transformada. Ese es el problema. El problema es que seguramente esté transformada. Por desgracia, seguramente fuck, esté transformada. Vamos a chupar sangre. Son nivel 12. Así que, vale, bien, muertos. Y esta puerta está abierta entera. O sea que a lo mejor hasta se ha muerto el anciano, tío. Dime que no, por favor. Sí, tiene pinta, Tiene pinta, tío. Tiene fucking pinta. Esto no me gusta. Pues esto significa que esta parte va a estar y el señor mayor, que también va a estar desconocido. Fue. Vamos a ver, esperemos que no. Esperemos que no, ¿Cómo que he resistido, amigo? Ven aquí, amigo. ¿Cómo que he resistido? Toma. Vale, esa habilidad sobraba. Porque ahora seguramente necesite para enfrentarme a los de arriba. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí está. Drosy Graham, ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que es nivel 24. Espérate. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Vaya locura, tú. Vaya locura. ¿Qué fucking locura es esta, tú? Pues no podremos enfrentarnos a ella todavía, porque parece un boss final. Parece un boss final. Tiene pinta de que me va a partir la boca hardcore. Thirst for blood. Estoy fucked. A ver, este es el... Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? I could ask you the exact same question, Mr. Doctor. Now leave me alone. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Vaya. Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. Pues hazlo. What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure.
Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories. What kind of stories? Stories all Romanian children know. Vampiros. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. Pues Vampires. sí, tiene pinta, eh. You believe them? Aren't you too old to hold a weapon or listen to scary Es un stories? problema Yes, I duro. am old and alone and Nivel will die 24. soon, but if O sea, these es más stories are dura. true, Está más fuerte que el maybe I vinagre. found myself another cause. Así que creo que de momento lo vamos a tener que Goodbye, dejar. Mr. Petrescu. Vale, por lo menos Petrescu está vivo. El problema que estos están... Lo de los CEA está dura también. Así que... uff. Aquí anda. Vale, esto lo único que nos va a dar es experiencia. No necesito más. 5 de experiencia, tal. Aquí anda guapo. El problema arriba. El problema es arriba y no puedo con ella ahora mismo. Así que vamos a tener que pirarnos. Señores, vamos a tener que pirarnos. Porque Dorotea se ha convertido en un vampiro. Bueno, un Skal. No sé lo que es ahora mismo. Imagino que es Skal. Imagino. Migraña, tal. Bueno, me da igual. No quería transformarla, sinceramente, pero bueno, yo qué sé. No sé qué ha pasado, la verdad. Debería estar más atento en las próximas. Dorotea. Es la persona que más tiraba aquí. O sea que... Tendré que ocuparme de curar a la gente. Pero vamos. Me fuguea un poco, la verdad, el hecho este. Pero no me... Cosas que pasan. Cosas del juego. A lo mejor debería haber tomado otra. No sé, otra medida. Mandarla lejos. No sé. Que se volviera con la hermana, a lo mejor. No I sé. can't believe I'm doing this. Hazla aquí. Vuelvo y repito. Vale, nos faltan 3 personas que conocer aquí. Y ahora mismo va a estar complicado. No hay nadie por acá. Así que nos podemos volver. Se supone que la puerta es por aquí, ¿no? Sí, correcto. Whitechapel, grave. Puede que también estén las personas por aquí, que esa es otra. Que es que yo esta parte no la he mirado, lupeado. Esto también es Whitechapel, así que... ¿Quién sabe? Vale, pues nos vamos. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill him!
Ah, bueno. Es complicado porque son humanos. Estoy zampando nepe en este día de hoy. Me he muerto ya 3 veces, así que complicado el tema. Vale, no pasa nada. Vamos a estar de chill. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Vale, tenemos que tener cuidado con el de allá y con el de allí. Primo. Vaya hostia, ¿no? Vamos a curarnos. Vale, no pasa nada. No pasa nada. A ver si podemos. La sangre. Vamos a movernos ahora para arriba. Bien. Ahí dentro lo malo. Dentro de lo malo, este señor ya está a poca vida. Ahora, lo bueno es que están saliendo manos. Y eso, quieras o no, me lleva unos cables a la hora de matar a estos de aquí. Ven aquí. Vale, me falta el otro, el Toby. Vale, ese humo me ha fucking puteado. Vale, bien. Me curo.
Vale, nos falta el Toby este. A ver si... Bueno, bien, bien, bien. Qué fucking perro, tío. Aquí anda. Vale. Tenemos que subir las armas, ¿eh? Creo que lo mato del mordisco. No. Sí. Bien. ¿Lo mato? Vale. A ver, este sí lo mato del mordisco. A este sí lo mato del mordisco. Mira qué guapetón. Ñam, 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 ñam. Pues estos bichos han sido durillos, ¿eh? Los dos bosses o mini bosses estos. Está curioso, la verdad. Está bastante curioso. Vale, pues nos vamos. Hemos limpiado suficiente. Nos faltan cositas, eso sí es verdad. Faltan cositas aquí en Whitechapel. Pero de momento, lo que viene siendo de momento, esto es estable. Sí, pero aquí ya desapareció una persona también. Porque Dorothy aquí ahora ya no está. Bueno, no estaba antes tampoco, creo. Así que parte bien. Pero me jode un poco, la verdad. Hablando un poco del tema, me jode bastante el hecho de que no hayamos podido ayudarla, por así decirlo. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. La compasión oculta sus deseos. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Ajá. La acusación era cierta. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady.
If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, Sí. I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Bien, gracias, gracias. Y ahora ahora, la voz de mi cabeza. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. ¿Por qué esto podría ofender a alguien? How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Vaya. ¿Es usted mi creador? Excuse No my creo, la verdad. forwardness, but No, are you my maker? no. Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Vale, ¿por qué me abandonaron? I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. Claro que tengo que preguntarle a mi I creador. doubt even if you find him, he will answer you, Vaya, considering how cruelly he treated you. como a basura. ¿Podría ser un So error? me being a vampire Sí. could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire Me by gusta just morder a biting alguien para someone. convertirlo en vampiro. ¿Cómo nacen los vampiros I'd entonces? like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Vale. Vale, soy un vampiro. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are Usted now an eco. Ekon, and that you shall remain. Y así deberá seguir. ¿Usted no es una Econ también? Are No, you es un an vampiro, Econ imagino. too? Directamente. Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. O sea que ella también es un Econ. Un Econ So es un we are vampiro. Econs. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch Una of rama the del immortal árbol tree. inmortal. Vale. Vale. Está bien. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Claro. Como yo, ¿no? Que no he matado todavía a un humano de estos. Claro que sí. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Ajá. ¿Conoce a la What do you hermandad? know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a Hemos mutual llegado a un acuerdo understanding. mutuo. Vale. Ellos no nos matan si nosotros no somos muy cantosos. Imagino que será ese el acuerdo. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. ¿Qué es un Skull? Skull es What type of basura, vampire ¿no? is De a Skull? vampiro. Not a true vampire. The deformed Pero la offspring of deformada de lesser vampiro. vampires. Vale.
It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Vale, son como animales, instintos básicos. Vale. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Vale. ¿Cuántos años tiene? Esto me da un poco bastante igual, pero... I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Vale, ok. ¿Quién le otorgó la juventud eterna? Me dijo que no preguntara sobre las progenitores, pero bueno. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Vale. Eso Very no es toda well. la verdad. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Vaya. Vaya por Dios. Sobre Londres. A ver, ¿qué me quieres contar sobre Londres? I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. Vale. ¿Provocado todo esto? The Spanish flu has No. hit London that bad. No. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. Hay susurros en There la are sombra. whispers in the Algo mucho shadows. peor que la fiebre Something española. far worse than the Spanish flu is Ha llegado a la here ciudad. in the city. Vaya. ¿A qué le tiene miedo? What is it you fear? A ver qué me dice. Fear has long since flown this form. But there is something Algo malevolent maléfico se circling acerca. us. I feel fear is merely waiting in the wings. Vale. He conocido a varios cazadores. When de I vampiros. awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain. More than likely it was the Guardia once de Prywin. glorious guard of Prywin. Pretty bueno. Antaño gloriosa. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Vale, ok. Es una You make secta. them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Y bastante por lo que veo. ¿Cuántos vampiros Are hay there en many Londres? vampires here in London? A ver, vampiros como tal, Immortals are of a rare breed, and we often tend to Tenemos a hide. escondernos. But you may occasionally meet some of us at night. Vale. ¿Quién me atacó? Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Vale. O sea que me ha soltado porque sí, ya está, fin. Will they all be as affable cordiales as you, como usted? my lady? No I do creo. not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Vale. Pues creo que I eso bid es you todo lo que farewell. podemos For hablar now. con My Lady. Así que, I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. vale. Y ahora tenemos que analizar la sangre. Y con eso creo que podemos encontrar la cura para las enfermedades del cerebro. Creo. Que es lo único que nos faltaría. Si no me falla la cabeza.
Vale, por aquí hay cositas para recoger. Vale. Tenemos que mejorar también las armas. No podemos seguir estando con la primera y pegando golpes al tuntún. Tenemos que darle un vistazo a la cerrada. Vale, bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a analizar la sangre. Esto de aquí. Analizamos. Tiquití. Vale, nos ha dado suero vigoroso diluido. Aumenta la tasa de regeneración de energía un 50 durante 15 segundos. Esto no está mal. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? Sí, tiene pinta. I should talk to Dr. Swansea about it. Debería consultar a Swansea sobre esto. Pues nada, vamos a hablar con Swansea ahora. No voy a evolucionar de momento nada porque quiero subir la habilidad tocha y para eso necesitamos 2000, si mal no recuerdo. Así que... Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. Vaya. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? A ver, he analizado la sangre. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Así es. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. ¿Seguro? Think about the possibilities. Demasiado peligroso, ya lo he hecho. O convertiré Londres en mi reino. Yo lo veo. I admit it did La verdad es que yo occur lo to había me. pensado. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, A I ver, needed to talk ¿qué me to quieres you. comentar? I have some rather bad news. Malas noticias. A Yes? ver, I'm afraid it's your sister. ¿qué pasa? My sister. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. No te preocupes, yo la maté. Asiste al funeral de Mary. Mary. ¿Por qué, Mary? ¿Por qué tuviste que ir ahí? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Vale, antes de nada, aquí. Agotamiento, cefalea, agotamiento. 40 personas con agotamiento. Uff, qué duro esto. Vale, vamos a intentar ser las de agotamiento que podamos, pero... Fuah. Como no tenga medicamentos, estoy fucked para poder hacer pociones.
Tratamiento de agotamiento, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Solo y exclusivamente para el agotamiento. ¿Por qué? Porque también hay otros sitios donde están con agotamiento y necesitan un poquito de ayuda. Acabo de ver algo brillando aquí. ¿Sí? Oh. Dame cositas. Dame cositas, dame cositas, dame cositas. Codeína. Me vale. Me sirve. Me sirve. Vale, a ver, sano, agotamiento. Tú estás agotado porque te están chuclando la sangre, amigo. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Evening, Soldier, Dr. Raid. do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. Hey. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. Ajá. Toma, anda. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. El daño ya está hecho. Goodbye for now, Mr. Elwood. Vale, estamos fuckets aquí, ¿no? O sea, esto es estable, pero esto estaba sano antes. Está la cosa complicada. Vale, ¿están agotados tanto la madre como el hijo o no? No, solo de la madre, vale. Branahan también. Este tiene cefalea. Esto es algo de la cabeza. Yo de momento no tengo nada. Esto es agotamiento. Vale, bien. Pues todos los que queden es agotamiento. Quitando la cefalea del otro. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth of... Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Sí, pues descansa. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Thank you. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Vale, bien. Agotamiento. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried El about problema es disease. la cefalea del otro. Porque Our necesito job brings us into aprender. contact with all kinds of Pero bueno. infections, Milton. Ahí estamos. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. And thanks anyway. De nada. Goodbye, Milton. Goodbye, Milton. Vale, seguimos con la visión esta del demonio. Agotamiento y agotamiento por ahí también. Si vamos por aquí. Este está sano. Cómo disfruta la vida, el chiquillo. Y ese señor también sufre de agotamiento, así que... A ver. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do Ajá. you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. Sí, sí. I've just not taken the time to do so. Toma, Then you anda. are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for O your sea, time. hasta We'll talk ayudándote. later. ¿Me vas a echar pullitas? Es que... Uf, este tío. Qué pena que estoy haciéndome la run de Good evening, estar Doctor. curando a la gente How's y my son de doing? ser humano. you Si require no, medical attention as seré well, el primero en Mrs. morir. Do you know you're the primero. only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you Creo que with puedo absolute curar a todos certainty, menos al de la taking this cefalea. will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, Cosa que me I alegra. can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Goodbye, Mr. Wusky. Vale, bien. 1500 casi. Este también está cansado. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed.
Any news about my operation? Buah, podría decirle Is algo, there pero bueno. anything else that's bothering you? Vamos a curarle el agotamiento que Really? tiene. Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. A hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, correcto. Mr. Fiddick. A ver. I'll see you later. Chao, nos vemos en McDonald's. Vale, me falta al ladrón de cuerpos, lo único. Así que vamos a atender al ladrón de cuerpos y después ya esto estará listo para sentencia. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. A mí no, pero bueno. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Ajá. Even if the quiet can be appreciated. Vamos a curar a Don't este take señor too many también. risks with your health, Mr. Chidana. None of us Mr. are immune Chidana. to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Ya me podría dar Goodbye, algo, Mr. Chidana. aunque sean de los muertos, pero bueno. Vale, me faltan. Mira, puedo ir por aquí, ir a los muelles, porque todavía no he limpiado esa parte. Ver a la gente que está ahí, curar a la gente que está ahí. Y luego volverme. Dirígete a... Es que, claro. A veces es que la misión está yendo para el cementerio. Tampoco sé cuánto llevo exactamente de partida de serie. No sé cuánto llevo grabado ahora mismo. Así que a lo mejor lo que hago es echarle un looking a las cosas y guardar y pirarme. O me meto directo a tope para el otro lado. Carta arrugada. A ver. Carta arrugada. Eso está aquí, ¿no? Esto, ¿no? Estoy harta de tus estupideces, Clay. ¿Qué diablos has hecho? Los muelles no dejan de hablar de cómo mi marido ha destripado un mocoso. Vale, bien. Vale, Clay se ha cargado a alguien que... Please, I feel sick. Get over here now. ¿Qué pasa, Clay? Hey, Doc. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Vaya. ¿No quieres recuperarlo? Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'd be surprised if you managed to find it. My hideout isn't meant to be found easily. A lucky charm? I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. Vale. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. Joder. I'll leave you for now, Mr. Cox. Vale. Creo que la misión es a donde nos ha llevado. No lo veo. Southward. Los muelles. 1500. Claro, los muelles están por aquí.
Si mal no me falla la cabeza. Sí. Vale. Si yo voy a los muelles, imagino que saldrán bichos débiles. Imagino. Claro, imagino, pero no lo sé. A ver. Nivel 10, ¿ves? Lo he dicho. Más débiles son, por lo menos. Por aquí está... Vale, sí. Vale, listo. Son bastante más fáciles, se nota. Vale. Vamos a guardar. Vale. Está cerrado. O sea, por aquí no podemos entrar. Vale. Vamos a ver si podemos subir aquí. Está también cerrada aquí, ¿no? Por Dios. Nivel 11, nivel 10. Nice. Vale. Se ve que me salió del mapa de ellos. Sí. Vale, bueno. It's Johnny! Bueno, facilito. ¡Boom! Se murió. La verdad es que tenemos bastante daño, 1600, podemos ir a guardar y a mirarnos. Así que... Pero va a ser lo más inteligente de todo. Pero bueno. Vamos a ver si... claro. A ver. Me gustaría llegar al puerto, pero sé que el puerto es más complicado. Vale, por ahí podríamos haber ido. Fueguito, hombre. Vale, bien. Aquí ya directamente iríamos al muelle. ¿No? Los muelles están aquí. ¿O me estoy equivocando yo de sitio? Yo diría que no. A ver, nivel 10, nivel 10. Vale, sí, estos son el barrio fácil. Pop. Hostia, vale, hablando de fácil. Hablando de fácil, me acaba de meter una hostia guapa. Bueno, fácil.
Pues... no sé. Aquí debería haber un sitio de estos de vampiros, pero claro. Aquí hay sangre. Por ahí un escaler de estos raros. Aquí abrimos la puerta. Estamos en los muelles, vale, bien. O sea, nosotros ya estamos en los muelles, ya que hay gente para conocer. Por aquí no hay nada. Por ahí hay gente que no conocemos. Por aquí debería haber un sitio para guardar, ¿no? Me estoy equivocando. No me estoy equivocando, ¿verdad? O sí, no me acuerdo, la verdad. Hola, buenas, ¿qué tal? Carta de presentación. Body Digi. Larga vida WBC. Vale. A recoger esto. Me gustaría encontrar un sitio para poder guardar. Si no, voy a tener que volver para atrás y luego ya al día siguiente ya echar un vistazo a ver si podemos. Vale, bien, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Scalds. Muy buena, bien. Esa es una buena utilización de los poderes. A ver, si voy chuclando sangre, tampoco es... Tampoco pasa nada, a ver. Bueno, me los he cargado. Me lo he cargado de chuclar la sangre. Nice. Pues creo que vamos a tener que volver, porque eso está lleno de vampiros y no... O sea, de skulls o de skulls. Y no veo sitio para guardar, A menos que estén por aquí los sitios para guardar. Que tiene pinta de que no. Estamos en Ed West. Look at it! Vicious bugger! Vale, vamos a ir rápido para el otro lado. O no, no vamos a ir rápido porque me acaban de meter una clavadita rica. Mira, aquí anda guapo. Me chucla la sangre. Vale, fácil. Lo que claro. Vuelvo y repito. Si no tengo lo que tengo que tener, no puedo guardar. Así que vamos a tener que irnos de aquí. Otra vez. De aquí a allí no podemos, ¿no? Me da a mí que no. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Vale, bien. Bueno, pues vamos a ir rápido, aunque esto se alargue un poquito. Vamos a irnos para atrás. Vamos a recoger el dinero. Vamos a ir para atrás directamente.
Vamos a ir al hospital. Y la siguiente... Vamos a hacer esto. O vamos a ir directos al funeral. Después de subir de nivel. ¡Hombre! Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I Y am. este es... And who are you? Hitler, es Hitler. Some Mira fancy gentleman lo que we've got tiene. here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember. A lo mejor los mato. Por saber, no tengo tiempo ahora para perder tiempo hablando con esta gente. Si no, luego se me alarga mucho el capítulo. Y todavía no vamos a pasar por esta zona. O de momento no vamos a pasar por esta zona. Lo que me hace gracia es que no podamos guardar ahí. Bastante curioso. A ver. Por ahí lo escucho, el bicharraco. Vale. Para adelantar podríamos pasar por aquí. Ah, que ha habido una buena fiesta, también digo, Ojo. Lo raro es eso, que esta puerta no está abierta para poder entrar yo. Así que bueno, imagino que tendré que desbloquearla de otra manera. Vale, por ahí podemos entrar también, pero bueno, nosotros ya sabemos el camino. Es mejor por aquí. Vale, tengo que ir a los muelles. Creo que los muelles es la zona más fácil para poder subir level y poder hacer cositas. Conocer gente y todo el tema. Creo que es lo más fácil. Y después ir al otro lado. A lo mejor la próxima vamos a los muelles, conocemos gente. Y después ya sí que hacemos la parte del funeral. Pero no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Voy a acostarme, voy a subir de nivel, voy a guardar y voy a ir a... Yo creo que esto no lo puedo todavía. Eran 2000, ¿verdad? Sí, eran 2000. Vale. Lo del corazón creo que sí puedo. Lo del velo sombrío creo que también puedo. Esto. El mordisco. El mordisco es lo mejor. Mordisco de momento nos está salvando bastante. El corazón es otra de las cosas que quiero subir para tener más vida. Y ya está. Creo que con esto lo voy a dejar por aquí. Guardamos. Y con la misma, en el siguiente capítulo iremos a los muelles. Creo que lo tengo claro. Vamos, he curado a todo el mundo. Nos falta... Mira. Estamos sanos, subida a tope. Nos falta esta señora que tiene un resfriado. Este señor que tiene un resfriado. Y este señor que tiene migraña. Y este es un problema. Pero bueno. Los precios y las existencias de los mercaderes de este distrito pueden haber cambiado. Vale, bien. Vale. Pues nada. Esto es todo por hoy, por este capítulo. Gracias por verme. Por favor, suscribiros, darle a la campanita, darle like si os gusta el vídeo. Y nada, esto es todo por ahora. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!